Tardes a los que nos seguís desde España, buenos días a los que nos seguís desde América Latina. Bienvenidos todos a una nueva edición de nuestro programa Gente Plus, el programa de la gente que suma. Hoy tenemos el honor de contar entre nosotros con Jesús Pérez, fundador de Financial Red. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. El honor es mío. Jesús nació en Madrid en el año 1975 y ya en la universidad se especializó en ingeniería informática. Eres uno más de los ingenieros informáticos que han pasado por este programa. El día que hagamos una estadística, veremos como la mayor parte de emprendedores de las startups españolas, en una gran medida, sois ingenieros informáticos. En tu caso en concreto, no solamente te interesaron los algoritmos, sino también los números y en concreto las finanzas. Y es que en la segunda mitad de tu carrera te fuiste fijando en los mercados financieros. Me gustaría que nos contases cómo fue ese proceso. Bueno, siempre me ha gustado mucho el intentar de alguna manera deducir o predecir, entender un poquito la lógica de todo tipo de cosas, de juegos, o sea, tener retos delante a los que poder enfrentarte como si fueran jeroglíficos. Y yo creo que la bolsa tiene mucho de eso, o sea, tiene mucho de intentar entender un poquito por qué se mueven las cosas, tiene mucha base estadística y es un reto constante, con lo cual es algo que realmente me resultaba realmente muy entretenido y la verdad es que empecé a leer y bueno, pues como tiene una base gran parte matemática e informática, pues me sentía con un reto en el que veía que iba avanzando. Así que frente a los que llegaban a la bolsa desde disciplinas como la economía o las finanzas, tú llegaste desde la ingeniería informática. ¿Cómo fue esa presentación que hiciste al final de tu carrera centrada en procesos predictivos? Bueno, pues la verdad es que al final siempre me ha gustado mucho la parte de inteligencia artificial, que tenía mucho que ver con estadística al final y con entender un poquito qué patrones o qué cosas suceden en el mundo que al final muchas veces con modelos puedes de alguna manera conseguir identificar. Y bueno, lo que intenté en la carrera al final, parte de lo que hice Vitesina era tratar de analizar esas redes, esas series de números bursátiles que tenían ciertas características. Hay gente que defiende que es un mundo aleatorio, pero cuando uno luego analiza la serie pues se da cuenta no, que hay una aleatoriedad que es para parte del componente, pero hay otra parte que es parte de ese componente humano que todos ponemos cuando invertimos en bolsa en cuanto a miedo, avaricia, que tiene su reflejo estadístico. Ese componente humano que en concreto estudia la psicología, que de hecho es tu segunda carrera. Sí, ahora estoy en ello porque la verdad es que gran parte del problema que tenemos cuando empezamos a invertir es que nos cuesta mucho asumir las pérdidas, asumir las ganancias. O sea que de alguna manera toda esa parte hace que muchas veces nos equivoquemos y tengamos muchos errores emocionales cuando invertimos. Entonces por eso me parece que es algo que tiene mucho que ver y de hecho estamos en una economía cada vez más emocional. A veces entramos en crisis de manera conjunta y salimos también de ella, con lo cual cada vez, bueno, los premios Nobel de Economía se ha dado a analizar este tipo de comportamientos de todos y que tiene un impacto en la economía directo. En cualquiera de los casos, y antes de que tu orientación profesional se orientase netamente hacia el mundo de las finanzas, tú concluiste tu ingeniería informática y te incorporaste al mercado laboral allá por el año 97, 98, en plena burbuja.com. Te incorporaste a SGI, una de las consultoras principales de desarrollo web del momento. Háblame un poco de aquella primera etapa laboral de tu juventud. Pues la verdad es que fue un primer trabajo realmente muy motivador porque empezamos en Internet, Internet empezaba en ese momento prácticamente a empezar a desarrollarse, éramos gente bastante joven, estábamos ante algo que todavía pues empezaba a tener mucha repercusión pero que tampoco éramos conscientes de todo ello y aprendiendo un montón porque en ese momento, claro, Internet avanzaba, la tecnología iba avanzando muy rápidamente, con lo cual fue muy... En esa época te dedicabas a tirar código. Sí, sí, de hecho siempre me ha gustado mucho la programación. La verdad es que era todavía en momentos, bueno, la parte de bolsa, programo para invertir en bolsa. O sea, que esa parte siempre me ha gustado mucho el hecho de programarte tus cosas y en ese momento programábamos web y hacíamos pues todo desarrollos de internet en ese momento. Me comentabas antes que participaste en el lanzamiento de algunos proyectos relevantes de la época como Universia, el Sí, Banco Santander, por ejemplo. en ese proyecto estuvimos la verdad es que fue un proyecto donde tuvimos muchas pizzas, un verano bastante largo porque fue justo, querían sacarlo para septiembre, que es cuando empezaba el curso académico y fue una experiencia porque además trabajamos con israelíes, trabajamos con un montón de gente y bueno, al final conseguimos
llegar a tiempo en ese esfuerzo un poquito ahí, en ese grupo de desarrolladores que estuvimos y que la verdad es que hicimos un buen grupo. ¿Cómo creció la empresa en la que trabajabas en esa etapa? SGI se llamaba la Sí. consultora, ¿verdad? Bueno, pues éramos al principio yo creo que en torno a 20 personas, una cosa así, y llegamos luego a ser casi 100, 120 en prácticamente un año o dos. La verdad es que fue todo muy bien y no hacía más que incorporarse gente y la verdad es que uno iba viviendo un crecimiento que supongo que no será normal en una empresa tradicional donde realmente al final no entra tanta gente. Eso suele conllevar, cuando tú entras desde el principio en esas empresas que crecen tan rápido, que al poco tiempo te conviertes en jefe de un montón de gente. ¿Es el caso? Sí, y sí, Y al tenías final, 24, 25 años. sí, de hecho luego el proyecto en el donde estuvimos después, que justo fue en la siguiente empresa, llevé ya un montón más. Al final te das cuenta muchas veces que a veces es importante también, porque eso también aprendes, el llegar preparado a los sitios, porque cuando uno a veces da saltos demasiado rápido, Quizá fuiste jefe demasiado temprano, sí, yo creo que esa demasiado época joven. tenía demasiado poca experiencia como para a lo mejor asumir ciertas responsabilidades que uno quizá tiene que de alguna manera ir aprendiendo, ¿no? Y que hace falta al final ese tiempo. Entonces, bueno, aprendes de una manera más dolorosa, ¿no? O más a base de que esa experiencia que alguien te podía haber transmitido, pues tú la vas sufriendo un poco en carne. Y a marchas forzadas. Sé que tras esa etapa en SGI te desplazaste a Lisboa a trabajar en un Sí. proyecto experimental sobre licencias UMTS de cuarta generación, algo pionero a nivel europeo, y que durante un año estuviste allí recluido en Lisboa. Yo creo que no hacías otra cosa más que gestionar proyectos de una complejidad que te sobrepasaba y Sí. mandar sobre decenas y decenas de personas, la mayoría de ellos mayores que tú. Mm. ¿Fue esa quizá una de las etapas más difíciles de tu vida? Sí, la verdad es que bueno, cuando uno se va a trabajar por ahí, el problema que tiene muchas veces es que centra todo en el trabajo. O sea, al final desaparece un poco a veces tu círculo de otras cosas, porque como allí no tienes un círculo social de gente, con lo cual empieza a ser todo tu preocupación de trabajo. Yo creo que eso, poner el foco también demasiado a veces no es bueno. Entonces, bueno, sí, empecé en un proyecto, la verdad es que al final eh, fue muy interesante, aprendes mucho, pero también es verdad que cometes equivocaciones y con tanta gente detrás, pues también en algún momento te sientes desbordado y empiezas a estar en entornos donde realmente hay un grado donde a veces no dependen las cosas tanto de ti y que era lo que tenías acostumbrado. Tú desde que entras en la facultad o llevas proyectos pequeños, puedes solucionar tú más o menos todo, ¿no? Pero cuando empiezas a trabajar en equipo, pues tienes que realmente ser capaz de delegar a la gente y sobre todo tienes que ser capaz de organizar a todo el mundo para estar mejor y eso pues es difícil y Estamos hablando de que complicado. tenías a tu cargo unas 60 personas. Sí, allí estábamos, teníamos un grupo de unas 30, 40, pero es verdad que teníamos proveedores que, no eran, que también trabajaban con nosotros, que dependían, que también era un grupo al final de 60, con lo cual al final estábamos tanta gente que realmente al final era complicado organizarte y ir atendiendo a todo el mundo. Entonces, Y bueno. además los requerimientos cambiaban sobre la marcha. Pinchazo de la burbuja.com, horizonte tecnológico de incertidumbre. Detállame un poco más la Sí, dificultad de ese momento. la verdad es que yo creo que todos buscamos un poquito, o sea, nos gusta a todos intentar aprender cosas nuevas o intentar estar en Ujú. cosas nuevas, pero ahora sí cuando veas un entorno con tanta incertidumbre, yo creo que eso también es muy negativo porque prácticamente vives en una sorpresa muchas veces continua y estábamos en tecnologías que es que eran tan inmaduras en ese momento que realmente estaban muy poco fiables en ese momento. ¿Dirías Entonces, que aquella situación te llevó a sufrir una crisis de ansiedad? sí, ahí yo creo que en ese punto, y llega un punto donde a veces, muchas veces no te das cuenta y crees que puedes estar a tope al 100% Ujú. y que puedes estar ahí trabajando horas y horas seguidas, 12 horas. O sea, que no. Muchas veces la parte de estrés, como no es algo que a veces uno sea consciente de ella, hasta que el cuerpo no dice en algún momento para, Ujú. eres capaz de meterte en todo tipo de. Pero yo creo que ahí aprendí un poco que tienes que tener un control. O sea, llega un punto donde tienes que ser consciente de que si tú no dices que pares, al final tu cuerpo te va a decir que pares. Y en ese momento, sí es verdad que ahora viéndolo con perspectiva, en ese momento sí que tenía un nivel de ansiedad alto y eso al final tuvo su impacto en cosas que me pasaban, que se ponían malo, que no sé qué. Bueno, al final, Tu cuerpo te obligó a parar. sí. Entonces yo creo que fue una etapa para decir, tenía que cambiar porque evidentemente llevaba un ritmo que era complicado. Y uno es que a veces no se da cuenta de que se meten esos momentos de trabajo fuertes y no tiene. Como otros emprendedores que han pasado por nuestro programa, en cierto modo fuiste víctima del crecimiento y el pinchazo de la burbuja.com. Sí, Demasiada presión,
demasiada inversión, demasiadas prisas y al final parón rápido y brusco para todos. Al menos en esa época aún no eras empresario, por tanto no te arruinaste. No, en esa época, bueno, al final el proyecto, incluso la empresa, fue uno de los proyectos que mantuvo la empresa durante estos años, o sea que incluso, aunque luego al final el proyecto no salió porque esa operadora la compró otra empresa, pero realmente a nivel de proyecto, vamos, fue un éxito porque la empresa siguió continuando, tuvo esa experiencia y o sea, como proyecto y como empresarialmente no se puede decir que fue un fracaso, al revés, realmente fue un éxito. En cualquier caso, te pasó factura y decidiste reenfocar tu actividad profesional. Te buscaste un trabajo tranquilo, casi de funcionario. Sí, ¿Es así? entré en un trabajo que me diera más tranquilidad y que fuera, como si dijéramos, en una institución, salir un poco del mundo de consultoría para entrar en un cliente e intentar hacer las cosas pues, más tranquilas, más sosegadas y no con esa presión de la consultoría. Entonces, bueno, también era una experiencia, claro, que también me vino muy bien porque realmente al final con toda esa presión y con todo lo que he aprendido en esos años que al final aprendes de manera estrés, pues luego cuando entras en un trabajo de este tipo, pues ya puedes aplicar todo lo que has aprendido ya en un entorno donde encima tienes mucho más tiempo. En concreto, empezaste a trabajar como desarrollador o ingeniero de sistemas para BBVA. Para BVA, sí. Un puesto en el que estuviste Estuve analista funcional. Sí. Analista funcional. Estuviste unos cuantos años allí, ¿verdad? Sí, estuve 3 años allí en BVA al final. Y nada, pues la verdad es que muy bien, conocí a mucha gente más. En BVA hay gente en el departamento de sistemas que lleva muchísimo tiempo, que es algo que en consultoras no ves. Claro. Gente de 50, 50 y pico años, con lo cual estuve en un entorno diferente, donde conocí a gente que también, bueno, pues conservo muchos amigos y que también con una gran experiencia. Y la verdad es que fue una época tranquila, pero realmente muy, vamos, aprendí muchas cosas, también otras cosas que son importantes. Y compatible con tener vida social y con tener tiempo para tus propios proyectos. Efectivamente. ¿Fue en esa época cuando te casaste? No, me casé justo a final de la época de Lisboa, justo cuando acabé. Lo necesitabas. Ahí ya me casé y luego ya entré en BVA, sí, sí. Bueno, De hecho, en BVA el primer día que entré en BVA justo estaba dando mi mujer a luz. Vaya, dos celebraciones Y simultáneas. tuve que decir que no iba al primer día a trabajar. Porque claro, llegué y me fui. Digo, oye, no puedo porque es que... Causas de fuerza mayor. Sí. Sé que en tu tiempo libre, más allá del BVA, de tu mujer, de tu hija, ¿o es hijo? ¿Es hija o es Tengo hijo? 2 hijas y un hijo. Ya somos 3 en ese momento. Era uno. Sé que sacabas aún tiempo para tus proyectos personales. Creo que fuiste fundador de uno de los primeros grupos de metodologías ágiles en programación. Sí. Creo que alumbraste algunos de los primeros blogs que hubo en España, sí. por el año 2004, 2005. ¿De qué eran esos blogs? Bueno, pues metodologías ágiles fue una forma con todo de gestionar los proyectos de Lisboa, nos ayudó mucho a gestionar los proyectos de una forma diferente para poder estar en ese entorno de incertidumbre con un poquito más de una forma de trabajar más orientada. Y en ese entorno es donde surgían muchas herramientas de colaboración como los blogs. Y ahí es donde empecé a hacer mi primer blog de programación, que era en ese momento a lo que me dedicaba, el tema de metodologías ágiles. Y después de eso dije, oye, pues si esto me sirve para la programación, voy a hacer otro, de lo que realmente es otro de mis grandes aficiones, como es la bolsa, y así lo comparto también con más gente con la que tenía también esa misma afición. Entonces empecé con un blog de bolsa, pues eso, en 2005. Un blog llamado especulación.org. Sí. Explícame ese juego de palabras entre la especulación y el .org. Pues la verdad es que, bueno, al final realmente lo que hacíamos en bolsa era un poco especular. Realmente lo que hacemos, bueno, realmente yo soy partidario de que esa especulación al final lo que consigue es asignar de manera eficiente el dinero a la gente que mejor lo puede utilizar. O sea, que realmente los mercados tienen más allá de la especulación, realmente la especulación en el fondo lo que implica es intentar poner el dinero donde realmente mejor se va a utilizar, ¿vale? Pero me parecía eso es lo que hacíamos realmente, me parecía bueno llamarlo por su nombre y ser un poquito también ahí irreverente. Y ponía ORG, que es sin ánimo de lucro, porque en el fondo lo que era el blog en sí no tenían un ánimo realmente de compartirlo con todo el mundo. O sea que una especulación con afán lúdico. Con afán de compartirla con todo el mundo para que se pudiera lucrar la gente, pero no con la idea de lucrarme yo por haberlo publicado. De hecho, aquel blog es el origen de tu usuario de Twitter, @especulación, que me consta que más de una persona se ha sorprendido al decir, este es Jesús Pérez, ¿y por qué se pone especulación?
hay gente que le asocia connotaciones negativas al término Sí, especulación. lo tiene también. Especulación no es algo necesariamente negativo, ¿verdad? ¿Cómo definirías tú la especulación? A ver, hay varios tipos de especulación. Lo que yo entiendo que de especulación es cuando tú de alguna manera intentas, sin aportar valor o sin de alguna manera, o sea, por restringir acceso a recursos, intentas que las cosas tengan un precio mayor, pues eso evidentemente para mí es especular, como las casas, como hay un montón de procesos donde la gente, o donde ha habido estructuras que ha permitido de alguna manera reducir la oferta para poder subir el precio, ¿vale? Ajá. Eso yo creo que sería especular con cosas. Pero cuando realmente especulación implica ganar por la diferencia entre comprar una cosa en un momento o en otro, es decir, quizá porque a lo mejor uno ha tenido la visión o quizá porque ha invertido en ese emprendedor. En el fondo, gran parte de los inversores que están ahora mismo con los emprendedores son especuladores, de cierta manera. Pero yo creo que es una especulación que es necesaria. Es decir, ellos están intentando sacar beneficios, pero a la vez están ayudando a gente que pueda poner proyectos en marcha que en muchos casos ayuda mucho a la sociedad. Con lo cual, esa es la parte yo creo que buena de la especulación, es decir, creo que es fácil, o sea, puede haber un objetivo que puede ser legítimo de ganar dinero y ese objetivo puede ayudar a gente a que haga proyectos, es decir, que Podemos hablar, por tanto, de una especulación legítima. efectivamente. Sin especulación no habría inversión. Pero claro, hay que reconocer que la gente que invierte ahora mismo en emprendedores también quiere, de alguna manera, tener un beneficio por ello, y eso, en el fondo, es especular, ¿no? Porque Por aquella época, años 2004, 2005, tú aún no tenías la firme decisión de crear tu propia empresa. Trabajabas para un banco, un buen banco, entiendo que tenías unas buenas condiciones salariales, tenías incluso algo de tiempo libre para alimentar tus blogs, para atender a tu mujer, a tus hijos, tu vida social. Sin embargo, el tráfico en aquel blog, en especulación.org, iba creciendo y creciendo y creciendo. Y en algún momento tuviste una visión. bueno, ahí conocí a mi socio, que yo creo que es gran parte de mi, vamos, de haber hecho llegar a emprender, que ha sido Gonzalo Ruiz. Yo creo que Gonzalo ha sido pues la persona que realmente ha sido la que me invitó a esto, vi su ejemplo y donde empezamos a ser socios desde el principio y fue gran parte de realmente, sin haber conocido a Gonzalo, probablemente hubiera sido difícil emprender realmente. También es verdad que en ese momento de mi vida también vi la charla de Steve Jobs, vi un par de cosas y también hay momentos en tu vida. Su charla en Stanford, imagino, Sí, ¿verdad? que a veces piensas si realmente vas a dejar de pasar una oportunidad importante por no intentar algo que te apetece hacer. Y es verdad que la vida al final no está larga como para no intentar estas cosas y luego echártelo en cara. Entonces, bueno, en ese momento era difícil porque dejar un banco y dejar un puesto de ese tipo, pues, y con una familia y con todo, pues tiene su... ¿Qué te dijo tu mujer cuando También renunciaste a tu trabajo seguro en mi BBVA? mujer también me ayudó mucho, porque ella también Sí. es emprendedora y gran parte también de la otra, o sea, debo todo esto también tanto a Gonzalo como a mi mujer, que al final también de alguna manera fue la que me apoyó en todo esto, o sea que supo comprender eso y asumir ese riesgo conmigo, la verdad. Ella luego también ha hecho lo mismo, pero bueno, en ese momento la verdad es que es un momento que evidentemente pues, la familia se puede quedar sin un sueldo y es un riesgo para la familia y bueno, en ese caso pues ella encantada de que lo hiciera y desde luego sin ella también pues hubiera sido complicado hacerlo. En todo caso, la apuesta, en cierto modo, era ya sobre seguro, porque vuestros blogs estaban ya empezando a generar ingresos económicos, ¿verdad? Generan ingresos, pero nunca sabe qué puede pasar en 10 años. Ya. Claro, las situaciones a veces cambian y es verdad que en ese momento ya teníamos incluso, empezábamos a contratamos a José, que era José Tercet, que es el alma mater de Financial Red, el director de contenidos desde esa época, y empezábamos a tener ingresos, a contratar a más gente, pero nunca sabes, claro, los próximos 2 años o 3 años probablemente no hubiéramos tenido problemas, lo sabíamos, pero dentro de 10 o 15, todavía muchas veces me sigo preguntando qué va a pasar dentro, pero bueno, esa incertidumbre ya la gestiono más o menos, pero sí es verdad que el futuro pues a veces es... En todo caso, renunciaste a un sueldo seguro sabiendo que tenías ya otro sueldo fuera de tu trabajo. Quiero decir, no te lanzaste a la piscina sin tener ingresos. Tenías ya ingresos, aunque no tuvieras la garantía de que esos ingresos fuesen a perdurar para siempre. Eso es cierto. Teníamos unos ingresos y bueno. Dejaste tu trabajo en el banco, constituisteis vuestra propia empresa. Ya la habéis constituido un poco antes, de hecho. Ahí bueno, hubo un momento de esa época que también lo compaginé con unas horas en una empresa de I+D. Ajá. Con un amigo mío, Carlos Ángel, que es una de las personas con las que más he aprendido, un profesor de catedrático, y con el que trabajé en SGI. Y me ofreció estar haciendo proyectos de I+D y también estuve durante un tiempo compaginándolo con proyectos de I+D con él.
Ya no a jornada completa como en el banco, sino solo a media jornada. Solo a media jornada y incluso a veces solo días en semana, o sea, también Así algo que te puntual. fuiste tirando a la piscina por fases, Por fases. poquito a poquito. Sí, sí, soy siempre bastante conservador. Ese era el adjetivo que tenía previsto asignarte al final de nuestra entrevista. Jesús Pérez, nuestro emprendedor conservador. Dos atributos bastante infrecuentes en la misma persona. Sin embargo, es cierto que te dedicaste al 100% a Financial Red y visteis cómo el proyecto crecía, cómo los ingresos aumentaban. Háblame de algunas magnitudes. ¿Cuándo fue el mejor momento Bueno, del pues yo creo proyecto que Financial Red? la verdad es que al final uno cuando ve su empresa desde dentro, le cuesta creerse un poco la marca, ¿no? Si definimos Financial Red en un titular, la mayor red de blogs financieros en español del mundo. Sí, sería. ¿Cómo la definiríamos? Yo creo que, si algo ahora creo que es Financial Red, es un medio generado por el talento que emerge de la red. Ajá. Porque al final, de alguna manera, somos una red de un montón de gente escribiendo que ha nacido de la red. O sea, de hecho, ahora tenemos gente como Javier Alfayate, como Ricardo, que son gente que ha escrito un libro, por ejemplo, se ha autoeditado varios libros, han vendido casi 10.000 libros, pero es gente que ha nacido de la red, ese talento que surge del poder compartir estas cosas por internet, y nosotros siempre hemos sido un medio que hemos fichado a toda la gente que queríamos que en finanzas tenía talento y hemos seguido comprando. Y entonces yo creo que yo diría que estuviera el talento financiero que emerge de la red. ¿Cuántos empleados llegó a tener Financial Red? Bueno, pues las oficinas justo yo creo que en 2012, que fue el pico, yo creo que estábamos en torno a 14, 12 personas, porque como había gente que compartimos con varias empresas, pues es difícil a veces saber. Pero entre Financial Red 12 y empresas que a lo mejor trabajaran también con nosotros, a lo mejor 14. Es una estructura notable hablando de una red de blogs. En ese momento no era más que una red de blogs. Sí, bueno, en el fondo sigue siéndolo, pero es que al final luego cuando uno ve Comscore y ve los tráficos y se compara con medios que parecen inmensos y uno se da cuenta que está por ahí puesto, pues dicen, pues hemos creado algo que... En lo más alto de la ola, ¿qué audiencia llegó a tener Financial Red y qué ingresos llegó a generar Financial Red? Llegamos a tener 5 millones de usuarios más o menos, eso midido por Nielsen. Estuvimos un mes o 2 meses estuvimos por encima del Economista a nivel mundial y yo creo que facturamos ese mes 600.000 euros, una cosa así, 500.000, 600.000 euros. Ese año. Ese año. ¿De dónde viene el dinero de una red de blogs? Pues hemos tenido diferentes, generalmente la publicidad, básicamente Google con AdSense, que nos permitió crecer mucho cuando nosotros no teníamos acceso al mercado publicitario, a poder ir, cuando ya teníamos audiencia, pues empezamos a ir directamente a anunciantes y a proponerles campañas, y también por servicios muchas veces de consultoría, de Web 2.0, a veces ayudábamos a crear entidades financieras, blogs como lo de Activa, por ejemplo, de VA, o de alguna manera aprovechábamos nuestra experiencia creando la red de blogs para dar esa experiencia a gente que quería iniciarse en blogs, en concreto en nuestro sector. Ofreciendo servicios de branded content especializado. Pues estoy trabajando con Mafre, con BVA, incluso yo me acuerdo que iba muchas veces a BVA y como estaba todavía de excedencia, pues cuando entraba pues me decían que era empleado todavía. Y estábamos trabajando para ellos, entonces era... Pues también con Inversis también trabajábamos, con un montón de empresas. Allá por el 2012 el CPM comenzó a desplomarse, llegó el efecto Google Panda y tuviste los ingresos peligrar. Y con tu carácter prudente y conservador, rápidamente pensaste en diversificar las fuentes de ingresos. ¿Cómo fue ese proceso de diversificación? Ya antes de que empezara a caer el CPM, cuando empezamos a tener dinero, empezamos a intentar crear otros proyectos que tuvieran menos que ver con ese, con el objetivo, pues primero, de crear un poquito de marca. Cogimos algunos dominios importantes porque eso nos daba marca. Bolsa.com, por ejemplo, que es uno de los proyectos a que estamos, pues la gente con esos dominios, pues de alguna manera son más recordados, o la gente de alguna manera te identifica mejor, y intentamos hacer cosas que no fueran publicidad en esos dominios. Ahí lanzamos también iAsesoría, que es una empresa también de asesoría, que tiene clientes ya pues de empresas y de autónomos. Cogimos otro dominio como cursos.com, hicimos otros proyectos como iAhorro o ahorro.net que hemos lanzado ahora. Bueno, lanzamos varias iniciativas que intentaran de alguna manera no depender tanto de audiencia de publicidad y que pudieran de alguna manera crecer también apoyándose justo también en la audiencia que teníamos, que era algo también... Modelo servicios. Claro, de poder publicitarlos a toda la gente que nos visitaba a diario. O sea, que nos parecía que tenía mucho sentido.
Has citado bolsa.com. ¿En qué consiste este nuevo proyecto del que también eres CEO? Bueno, pues bolsa.com realmente ahí lo que intentamos es crear una red social o un entorno donde la gente que invierte, que al final un poco es mi pasión, al final de alguna manera voy intentando enfocar a veces mis proyectos hacia lo que me gusta y hacia donde yo creo que también soy capaz de aportar más, pues un sitio donde realmente tuvieras todo lo que un inversor tiene, compartir esas ideas de trading, tener una comunidad de gente como puede ser un Facebook, pero en lugar de ser Facebook que tenga la bolsa, en lugar de tener las fotos que tengas gráficos, en lugar de tener a seguir a firmas que sigas acciones. Y bueno, pero la verdad es que al final tenemos una comunidad de gente todos los días comentando, llegar a casi 23.000 personas, y ese modelo de negocio pues no quiere que sea publicidad, sino será todo relacionado con dar servicios o ofrecer cosas a gente que quiere invertir. Como en todos nuestros programas de Agente Plus, la audiencia es protagonista. Sabéis que vuestras preguntas serán directamente trasladadas a Jesús siempre que les añadáis el hashtag Gente Plus con la almohadilla delante. Solamente quedan 5 minutos y vamos a ir avanzando un poco con tu condición de emprendedor. ¿Cómo es tu día a día como emprendedor? ¿Pasas 14 horas en la oficina? ¿Procuras pisar la oficina lo menos posible? ¿Te pasas el día visitando a clientes? ¿Cómo es el día a día de Jesús Pérez? Ha variado, pero yo realmente donde me siento más cómodo y donde ahora mismo hemos vuelto es yo generalmente suelo estar en mi casa, Sí. Aunque tenemos oficina, hemos tenido oficinas incluso varias. Necesito mi momento de alguna manera de trabajar yo y para eso necesito de alguna manera... De hecho, trabajo mucho por la noche porque tengo esa tranquilidad también incluso familiar para poder... 3 niños en casa no es cualquier Sí, cosa. para poder decidir cosas y tener esa tranquilidad suficiente. Y luego la verdad es que últimamente cambiando mucho entre empresa, entre cosas. Ahora últimamente también con mucha gente yendo a congresos, yendo a... Demasiado multitarea. Ahora porque al final, ahora estamos en una posición donde tenemos tantas cosas que al final intentas de alguna manera poner en contacto todas para que saquemos lo mejor de todo este grupo de gente que somos. Pero también es verdad que me gustaría irme intentando centrarme en menos cosas y tal, pero realmente pues eso, llamadas de gente que quiere hacer cosas con Financial Red, de gente que quiere escribir, congresos que nos llaman, cosas que la web tenemos que mejorar, proyectos nuevos que estamos lanzando, un poco ir tanto gestionando los proyectos con la gente que lo va haciendo, que me va informando un poco de esa semana cómo lo ha gestionado, como también todas las relaciones que implica al final las empresas y las relaciones entre las empresas. Sí. ¿No tienes a veces la sensación de que te has metido en demasiados fregados a la vez? Sí, y siempre lo digo, y siempre intento no hacerlo, pero siempre me encuentro a veces en algún fregado más. De hecho, vamos, estaba justo ahora viendo contigo que además me parece que el tema relativo, bueno, siempre os he seguido mucho porque ahora me parece un proyecto tremendo Muchas y, gracias. y además yo cada vez veo menos la tele gracias Me alegro. por vosotros. Me alegro de que seamos los culpables. Por utilidad culpable, porque muchas veces prefiero verme un evento vuestro grabado en otro sitio que lo que hay en la tele. Es que de verdad que para mí me aporta mucho más lo que el contenido que me vais ofreciendo. Entonces digo, venía contigo aquí y digo que sería bueno hacer un programa de bolsa realmente Estoy con seguro que vosotros. nuestra audiencia también lo agradecerá. Con lo cual, fíjate, pero sí es verdad que intento en lo posible cada vez intentar centrarme más. Porque es verdad que una cosa que he aprendido también desde 2012 es que no se puede tampoco estar en muchas cosas. Al final la gente está compitiendo contigo en un montón de sectores o de iniciativas y si tú estás a varias, pues evidentemente es mucho más complicado competir. Quizá en el marco de esa reflexión se inscribe el hecho de que en lugar de promover tantos proyectos propios, de un tiempo a esta parte estás empezando a invertir en proyectos de terceros. Sí. Háblame de esta nueva faceta tuya como inversor en startups. Bueno, y nosotros ya cuando empezamos a tener un poquito de dinero empezamos a invertir en proyectos que nos parecían que los entendíamos, que estaban cerca de tal y que nos parecían que tenían buenas inversiones, y como por ejemplo Banquimia. Banquimia fue uno de los comparadores que invertimos al principio también nosotros. Entonces es verdad que todas esas íbamos invirtiendo de manera un poquito desorganizada. Algunas personas de las que están de la red que también conocíamos lo hacía de manera también pues eso, así puntual. Y entonces Gonzalo, que sí que mi socio, que siempre ha tenido una idea mucho más de invertir y de hacer este tipo de cosas, pues decidió organizar todo esto en una sociedad que se llama Civeta Investment, que se creó en una noche, en una reunión de amigos, de gente, de emprendedores en Internet, y claro, es que ha ido cogiendo una dinámica y donde ahora ya intentamos de alguna manera focalizar toda nuestra fuerza de ideas, o de decir, es mejor quizá ponerla en gente que ahora pueda realmente explotarlas, que nosotros de alguna manera
creando más iniciativas. Con lo cual ahora todo lo que intentamos hacer es entender mejor, o sea, ver esa gente que estará como estábamos ante nosotros y ofrecerles tanto la experiencia como la audiencia, como el dinero que tenemos, que tampoco evidentemente somos. Ahora con unidos, pues somos un poquito más, a lo mejor un granito de arena, 2, 3 granitos, pero bueno, pero también a lo mejor tenemos la capacidad de arriesgar en este momento con esta gente con estos emprendedores que a lo mejor gente de fuera no lo ve, pero nosotros que vemos el potencial que tienen todos estos proyectos en Internet, pues somos capaces de arriesgar eso. Me gusta especialmente el tándem que formas con tu socio Gonzalo. De algún modo él pone el perfil más gestor, más empresario, y tú pones el perfil más analista. ¿Me equivoco? Sí, sí, realmente al final Gonzalo es mucho más organizado, mucho más ejecutor. También la verdad es que muy estratega en un montón de las cosas que hace. Y yo pues pongo más mi conocimiento financiero, mi idea de innovación en proyectos. Y la verdad es que al final aunque realmente compartimos la idea esa de locura de meternos en muchas cosas, pero luego por la otra parte tenemos como si dijéramos carácter totalmente diferentes y eso nos Sí, permite... sois complementarios, sin Sí, ninguna. sí, De algún modo él es más gestor, tú eres más friki. sí. Me encanta el tándem que hacéis. ¿Te sentirías capaz de ser empresario por ti solo? Pues yo creo que no. La verdad es que yo no creo que sea un buen empresario, la verdad. Bueno, empresario, un buen emprendedor. Tampoco me considero empresario porque yo empresario yo siempre lo he asociado a gente ya con empresas, con muchísima gente. Con traje, Pero, corbata y bueno, sombrero de sí, copa. efectivamente. Pero como emprendedor, la verdad es que incluso con empresas con mucha gente me cuesta, porque me cuesta al final de alguna manera imponer mi forma de trabajar a otra gente y estar detrás. O sea, y me cuesta también de alguna manera coordinar a mucha gente. ¿Te ves capaz de despedir en caso necesario? Pues eso, intenté no hacerlo en todo este periodo que tuvimos, de 2007 hasta 2012, pues no despedimos nunca a nadie, pero luego en 2012-2013 llegó un momento en que tuvimos que aprender o sea, tuvimos que hacerlo porque no nos quedaba otra alternativa. Pero no es algo o sea, es que es algo que llevo mal. Y es algo que muchas veces, lo que sí he aprendido es que a veces es necesario porque hay veces que las empresas necesitan de alguna manera tener la estructura necesaria para poder sobrevivir. Y muchas veces, pues, aunque tengas que a veces prescindir de alguien, eso implica que la empresa puede seguir contando con toda la gente que tiene y seguir de alguna manera sobreviviendo. Entonces, bueno, pues creo que también como emprendedor y yendo a gente tienes una responsabilidad alta con toda la gente que tienes. Entonces, bueno, eso también es importante entenderlo. Nos están llegando algunas preguntas vía Twitter, Jesús. En concreto, Aitana Blanco, desde León, nos dice: cuéntanos, Jesús, algo de lo que te arrepientas en tu trayectoria. Algo de lo que me arrepienta. Pues haber cogido demasiada responsabilidad cuando no estaba preparado. Probablemente tendría que haber dicho que no. Y probablemente no saber qué decir que no a muchas cosas. Yo creo que probablemente es una de las cosas que tenía que aprender. Me cuesta Saber mucho decir que no. decir que no, sí, sí. Porque la verdad es que las cosas que muchas veces que me proponen, pues me gustan, pero es verdad que muchas veces cuando uno no dice que no, a veces lo está diciendo a lo que se compromete no va a poder hacerlo. Entonces hay que saber decir que no. Yo creo que tenía que haber dicho muchas veces que no a muchas cosas. ¿Te animas a que hagamos juntos un programa de televisión sobre actualidad financiera? A eso sí que te digo que sí. Me alegro de que no haya aprendido la lección. Hay una última pregunta que nos llega vía Twitter, Jesús, y es de Edgar de León. Dice: ¿dónde te ves dentro de 5 años? ¿Dónde me veo dentro de 5 años? La verdad es que es una pregunta que me he hecho muchas veces, porque realmente mi empresa financiera es una empresa de media o de periodismo. Yo no soy un periodista realmente, con lo cual creo que me costaría realmente seguir compitiendo. Si es una carrera tecnológica, probablemente podría aportar a la empresa, pero si es una carrera donde el periodismo es importante, yo creo que la empresa mía lo es, pues yo tampoco voy a poder aportar tanto. Yo me veo realmente en temas ligados a la innovación y a la inversión en bolsa. Entonces yo creo que es por ahí por donde yo creo que más de manera voy a poder de alguna manera aportar más y me veo pues por ejemplo con Sersan Sistemas, que es mi última empresa, tengo mi socio Sergi, Sí. que es con el que estamos haciendo algoritmos de trading. Conseguimos el año pasado tener uno de los mejores sistemas automáticos, un 47% de rentabilidad. Pues me veo con él realmente en esas cosas que son las que empecé la carrera, y más con Sergi, que es una de las personas con más experiencia que hay ahora mismo en España sobre eso. Y luego con la parte de innovación, quizá en bolsa.com, pues intentando innovar en la parte de internet y de inversores. O sea que ahora estamos justo con eToro con el tema del trading social, que es una de las últimas
tendencias a nivel mundial con las que realmente me siento muy a gusto, porque creo que es algo que puede permitir que mucha gente empiece a entender los mercados y acceda. ¿Qué es el trading social? Pues el trading social realmente bueno, es un concepto muy disruptivo que está llegando a España. Aquí en España estamos nosotros con bolsa.com y tiene dos premisas, básicamente. La primera es que todo el mundo pueda acceder a invertir en bolsa desde 50, 100 euros o 200 euros, que es algo que no se podía hasta hace poco. Esto es como lo de Internet, que no se podía publicar en blogs, solo podía los medios de prensa, pues invertir tampoco podía nadie que tuviera 5.000 o 10.000 euros. Democratizar las inversiones. Y ahora con esa persona te ha permitido que tú con 100 euros puedas invertir en bolsa y las comisiones no te coman la rentabilidad y tú puedas comprar 10 euros de Apple, aunque la acción valga 900. Eso ha permitido que ya entre un montón de gente. Y la segunda parte, cuando tú pones a mucha gente a hacer algo, ¿qué suele pasar? ¿Tú qué crees que suele pasar cuando tú metes como en el caso de Toro, a 400.000 personas? Tienen a 3 millones de personas registradas, pero están 400.000 operando. ¿Qué crees que puede pasar si metes a tanta gente haciendo algo? ¿Efecto bola de nieve? Yo creo que emerge el talento siempre. Sin duda. Entonces, esta red social permite que tú copies a otros. Entonces, yo creo que los gestores del día de mañana surgirán de redes como la de Toro, donde veremos los gestores del día de mañana, tanto como han salido los talentos de los blogs o de internet, cuando han permitido que mucha gente escribiera, mucha gente hiciera vídeo y emerge el talento. Pues yo creo que me parece que esto va a cambiar el mundo de la inversión y el Warren Buffett del día de mañana va a venir de una red de este tipo. Pues yo te deseo para los próximos años, Jesús, que concluyas tu carrera de psicología, que te sientas tan cómodo tratando con personas como te sientes tratando con los números, y sobre todo que tus inversiones lleguen a trabajar por ti, porque te lo mereces. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a vosotros por haber seguido el programa. Os esperamos a todos el próximo martes a las 4 de la tarde con nuestro próximo invitado, Francisco Polo, fundador de Change.org España. Gracias a todos y hasta pronto.